Este episodio fue patrocinado por Rodríguez Hill Logistics. ¿Sabías que los videojuegos están cobrando gran relevancia en el mundo de los negocios? En este episodio nos acompaña César Ramírez, fundador y director de la empresa We The Force, creadores de videojuegos con proyectos de la talla de PlayStation y Netflix. Nos contó cómo PlayStation le abrió las puertas para desarrollarle su primer videojuego y de esta manera Randall se convirtió en el videojuego que le dio fuerza y estructura a We The Force. Una empresa mexicana que se abrió paso en el mundo de los videojuegos, innovando en la forma de distribuir su trabajo en los diferentes campos, como lo es hoy en la industria manufacturera de México. Quédate y aprendamos juntos. César, pues bienvenido. Qué Muchas gusto gracias. que estés de nuevo con nosotros en este show que tenemos de negocios de veras. Muchas gracias, ya. Por fin se nos hizo, ya es que habíamos tenido ahí dificultades de vernos porque cada quien andaba embolado, pero ya. Sí, sabes que siempre eso es lo más complicado para los episodios, el empatar las agendas. Pero bueno, pues ya estamos aquí Ya se hizo. y vamos a darle, ¿verdad? Oye, César, vamos a empezar platicando sobre el gaming, sobre los videojuegos. Cuéntanos cómo es desarrollar un videojuego. Pues de hecho la mayoría de la gente piensa que es algo muy divertido o algo como muy relajado y que siempre dicen de que qué padre que te dedicas a desarrollar videojuegos. Sí es divertido porque involucra mucha parte artística, pero es un reto enorme. O sea, es como siempre les digo, es como hacer una película y que todo lo que haces en la película tenga acción y reacción. Entonces te metes en una serie de algoritmos muy complejos y arte y animación muy complejos y se puede volver un proyecto que quizá no acabes, como el Randall, que ese fue el primer proyecto que hicimos para PlayStation, que fue todo un reto. Y afortunadamente salió, pero sí era una producción. Nos aventamos una producción, yo creo que del triple del equipo con el que lo hicimos realmente, y salió. Entonces, sí es algo muy complejo. Y es complejo, digo, en términos, por ejemplo, para entender más, es trabajo muy matemático, de programación, es trabajo de mucha arquitectura, de diseño, o sea, ¿cómo es ese trabajo? Sí, es ambos lados. Ahora sí que es la combinación de la ingeniería con arte. Porque, por ejemplo, todos los desarrolladores, nosotros desarrollamos en Unity. Entonces, todos los desarrolladores están enfocados únicamente en que las cosas sucedan en cuestión de animación, pero luego tienes toda la parte artística y todos los de concept art, los animadores y todo, el 3D, el rigging que tienes que hacer de los huesos. Entonces, pues es dos mundos juntos. Y ahí es donde sucede como que la magia. Sí, es mucho arte y aparte luego viene la parte de los sonidos, o sea, todo el sound effects, la música y todo eso. Entonces sí es un montón de disciplinas mezcladas entre sí para poder desarrollar un producto final. Ya. Oye, y por ejemplo, de este juego que acabas de mencionar del Randall, que se lo vendieron a PlayStation, ¿qué hubiera pasado si en ese Inter tú no lo terminas y no se lo entregas? Yo sí creo que el estudio no sería lo que es ahorita. A lo mejor, casi que me atrevo a decir que a lo mejor no existiríamos ahorita si no hubiéramos terminado ese proyecto. Ese fue tu punto de De quiebre o quiebre, tu punto de sí, despegue. sí. Ese fue la maestría de todos los que estamos aquí, los que sobrevivimos el Randall, decimos. Y también fue como el que nos dio a conocer a nivel internacional, porque eso lo llevamos a Japón, a Los Ángeles, a Francisco, todo. Pero sí fue un rollo. Desde el equipo, aprender a hacerlo bien, y luego lo rehicimos, y luego sacarlo a la luz fue un show. Pero afortunadamente salió. ¿Y qué, y Eso nos qué? puso en el mapa. Sí. ¿Y qué es el Randall? ¿Cómo surgió ese proyecto? ¿Cómo te contrató a ti PlayStation o quién te contrató para sacar ese proyecto? Ese proyecto salió ya en el 2017. Lo sacamos para Play, para Steam. Y empezamos a hacerlo por ahí, nos tomamos 3 años, el 2014 más o menos. Nosotros ya hemos hecho una serie de juegos para tabletas, más pequeños, muchísimo más pequeños. Y PlayStation tiene un proceso de incubación, si eres primerizo, como para asegurarte que tienes la calidad y poder exportar tus juegos a PlayStation. Ok. Si ya eres un estudio que más o menos tiene una noción y todo, no pasas por el proceso de incubación. Nosotros nos lo saltamos porque ya teníamos varios juegos ahí. Y nosotros andábamos buscando primero a Microsoft. Entonces,
La historia larga corta es, nosotros queríamos hacer un juego multiplataforma, pero no teníamos el recurso económico para hacerlo en ese entonces y trabajábamos con diferentes clientes. La mayoría eran clientes de Canadá, pero hicimos un joint venture con unos inversionistas en Monterrey y ellos invirtieron en nuestro producto y nosotros desarrollamos un producto que ellos estaban haciendo que requería software, pero era más financiero, entonces fue como un intercambio. Fondeamos el proyecto, buscamos a Xbox, me acuerdo de un chorro que estuvimos tras Xbox mucho tiempo y nos decían que no, y 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 luego de repente fuimos a una feria de videojuegos en Los Ángeles y nos vio PlayStation y dijo, por qué no está proyectado ese videojuego para Play? Le digo, porque no los conocíamos. Digo, pues, ya me dieron su tarjeta Mike Foster en ese entonces y de que háblame cuando tengas el demo para poderlo poner ahí. Ya les hablamos en corto. De hecho, se nos olvidó Xbox después porque pues PlayStation nos abrió las puertas y ¡buah! Hicimos. PlayStation tiene una cosa que se llama First Party, que ellos te compran el videojuego, si es muy bueno, te lo compran y lo lanzan y te dan un porcentaje menor. Si es un videojuego que tiene potencial, es el Second Party, lo lanzan y te le ponen marketing. Y si creen que más o menos es el third party, y el third party es nada más te dan chance de que lo subas a tu plataforma. O sea, no cualquier desarrollador puede... Llega. Sí, no llega, porque imagínate que tú eres PlayStation y yo llego con mi juego, el primer juego que hicimos, que era un Santa Claus que corría y aventaba regalos, era web. Imagínate que te digo, mira, quiero subirlo a tu plataforma, tú vas a decir, pues, no tiene la calidad. Pero ya teníamos varios videojuegos recorridos ahí y nosotros entramos como la second party. O sea, nosotros, PlayStation nos dio la plataforma para subirlo y nos trajo en muchos eventos de marketing promocionando el videojuego. Ahora, estos que le llamas de first party y second party, esto es, por ejemplo, ya ves que tú compras una membresía en PlayStation y hay jueguitos que te regalan. Y eso, pues obviamente es... El Play Plus, que te lo dan como visibilidad y tú dices, oye, pues por mis $50 anuales tengo un jueguito al mes. ¿En esa categoría entra o es algo diferente? Eso es algo muy diferente. PlayStation lo hace, por ejemplo, dice, yo tengo tantos juegos y voy a poner como un bundle de estos y te los da. O sea, no, eso no tiene mucho que ver. Es más en la parte de la productora de PlayStation. O sea, PlayStation dice, ve tu producto y dice, bueno, pues como todo, ¿no? O sea, vale la pena, lo dejo que suba a la plataforma. Creo que vale un poquito más la pena, pues le meto marketing. Creo que es, wow, me lo quiero quedar, te lo compran. Y ahí es donde ya viene el negocio para ustedes. Sí, ambas. A nosotros nos fue muy bien porque nosotros logramos estar en medio. Entonces, de hecho, nos sorprendió que no nos hayamos pasado por el proceso de incubación porque algo que llamó la atención es que artísticamente las cosas que hacemos en We The Force lucen mucho. O sea, el arte es lo que brinca. Incluso con las cosas de la industria, de repente llevamos y se ven muy bonitas y la gente en la industria es como que la industria manufactura. Sí. Entonces, en ese caso, pues yo creo que fue lo que nos ayudó a que PlayStation dijera, pues sí traen con qué, vamos a ver si sí lo saca. Ya cuando lo terminamos, pues nos fue muy bien porque ellos nos llevaron al PlayStation Experience, que fue en San Francisco, ¿cuál fue? Indicate, nos llevó al Tokyo Game Show también en Japón. Entonces, pues no es lo mismo tú como estudio tratar de meterte y exponerte con tus propios recursos a que PlayStation te apadrine y te ponga dentro de sus juegos. Ahí estaba el de nosotros. No, pues ya te da una gran plataforma y aparte te da la validación social. Exacto. Porque la gente dice, no manches, o sea, estos cuates los está trayendo PlayStation, no pagaron su asiento para estar aquí. Exacto, sí. Exacto. Entonces, digo, en ese entonces no había muchos desarrolladores en México de videojuegos, ahorita tampoco somos tantos. Y es digámoslo así, una industria que apenas está en crecimiento aquí, pero nos tocó ser de los primeros, de los pioneros, y la mayoría de la gente no sabía que desarrollábamos aquí. Oye, y dos cosas que se me hacen súper importantes. Ahorita que dices que eres pionero, ¿cómo lograste o cómo fue tu visión de meterte en este negocio? Yo siempre, como platicábamos hace ratito que estabas echando el café, de que yo siempre había querido tener mi propio negocio. O sea, yo soy diseñador, yo estoy más en la parte artística, pero siempre fue más, lo mío fue mucho más artístico. Programación y todo eso, o sea, tenemos gente que tiene con nosotros 12 años ya trabajando y ellos son los buenos en eso. La parte artística es la que me llama a mí. Y nosotros queríamos tener un estudio de animación y de desarrollo de un poquito más de publicidad. Ese era mi objetivo al principio.
Entonces yo trabajaba en Canadá, el único trabajo que tuve como trabajando ahí era Nyskin, era una empresa que hacía accesorios para Apple Ok. y la persona que estaba ahí, Andrew Aklum, fue el que a mí me enseñó realmente como a poder dirigir y producir arte y 3D bien. Yo cuando entré ahí, la verdad es que dije, no me van a contratar, porque ya sabes, es la primera vez que tratas de convencer a alguien que te dé el jale. Y tuve 3 meses de entrenamiento con él y él fue el que me fue puliendo y puliendo y puliendo. La doctrina de ellos la replicamos nosotros en We The Force porque era en lo que sé te lo enseño. O sea, me vale que eso si te quedas Si te conmigo vas. o no. Entonces, él me ayudó mucho a esa parte y eventualmente yo pues, cumplí cierto tiempo en la empresa y nos hicimos amigos, de hecho todavía nos llevamos. Y le dije, ¿sabes qué? Yo me quiero ir a poner un negocio en México. Me dijo, como es tu primer negocio, pues va a fracasar. Entonces, dicho y hecho, era algo de diseño y todo, pero a los 3 meses, de hecho me dijo que cuando fracasa me hablas. Me regresas. Sí, y fracasó ese primer negocio que era de diseño, más para la parte de fashion y todo ese rollo. Y le hablé y le dije, oye, pues pásame chamba otra vez. Ya Me dijo, fracasé. sí, de hecho me dijo, huevo, sí. ¿Tienes todo tu equipo que estabas usando acá en Toronto, de donde estaba la empresa? Sí. Y ya empecé yo a freelancearle a él desde acá, yo solo. Y ahí empezamos de repente, pues como salí de diseño, tengo muchos amigos que estaban en la parte artística y en la parte, y conocí a muchas personas de sistemas. Entonces Andrew empezó a decir de que, oye, hacíamos mucho web. Haz de cuenta que esta empresa, el cuento largo, corto, ya lo hice bien largo. No, 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 pues Esta dale. empresa hace accesorios para Apple. Era la competencia de Incase. No sé si han visto o sea, las bocinas y los Sí. maletines y todo eso. Y ellos empezaron a hacer audio. Entonces yo hacía los renders y era un e-commerce. Apenas estaban los e-commerce así levantando y ellos su focus principal era el e-commerce. Entonces nos empezó a pedir cosas de programación y de diseño en conjunto. Yo empecé a hablarle a mis amigos de que, oye, ¿sabes qué? Tengo esta chamba, ¿cómo ves? Vamos a aventárnosla así sobre. Involucraba programación, dice. Y luego un día dijo, ¿por qué no hacemos un juego para una promoción de audífonos y de cases para iPad de Navidad? Este, y le dije, pues sí, es que nunca hemos hecho un juego. En ese entonces era Flash. O sea, Flash, quienes sepan desarrollar, así, Sí. hace un chorro, hace como 13 años. Este, y le dijimos, bueno, vamos a hacerlo en Flash. Y era un videojuego de un Santa Claus que aventaba regalos en la chimenea, es el que te decía. Pues estaba congelada la chimenea porque en Canadá y se resbalaba, entonces tenías que evitar. Lo único que hacías era correr, evitar que caerte en el hielo y poder dejar los regalos en la chimenea. Y el que ganaba, se ganaba los iPads. Entonces, un concurso de Navidad. Se ganaba, no me acuerdo, creo que era un iPad y unos cases y unos audífonos. Total. Lo hicimos, funcionó. Y luego dijo, oye, estaría con ganas que hiciéramos otro juego porque ellos estaban teniendo una asociación de niños con cáncer, la cual apoyaban para apoyar a los niños con cáncer y así, que se llamaba Geki, en una lagartijilla que ese fue para iPad. O Ok. sea, ya pasamos de web a Flash a iPad. Y luego conocí a una persona que estaba, ya ves que luego se vino toda la industria de las películas físicas y DVDs, así se vino Sí, para se abajo. acabó. Y yo conocí a una persona que estaba involucrada en vender y distribuir en Blockbuster películas con contenido religioso, pero más con los valores. Yo no soy nada religioso, entonces imagínate, fue de que, oye, es que de por sí, si vender lo religioso es difícil, y ahora en películas y DVDs, ¿qué hacemos? Y le dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer un videojuego. Era la historia de David y Goliat. Ok. Entonces hicimos un videojuego con minijuegos. Era un cómic interactivo y tenía videojuegos adentro. Entonces tú ibas entrenando a David hasta que iba a pelear Goliat y lo sacamos para iPad y le fue muy bien. Así como que poco a poco fuimos evolucionando en ese rollo y dije, para mí era fascinante porque yo lo que quería era un estudio de animación y concept art y a lo mejor algo de publicidad y esto se fue más allá. Entonces cuando junté a los programadores con los desarrolladores y empezamos a hacer cosas de este tipo, pues empezamos a crecer. Lo malo es que no había mucho Demanda. desarrollo de eso, en ese entonces tenemos que ir para afuera, no aquí. Entonces, digo, en México todavía no había nada, ¿no? Hasta ahorita está empezando. Que de hecho eso cuando estuvimos en la industria 4.0 en la feria, eso lo platicabas, que ustedes Sí. empezaron de afuera hacia adentro por eso, porque aquí no había consumo. Entonces, hoy en día, ¿qué diferencia hay en México? Porque pues al final del día yo creo que todos estamos migrando a la tecnología
¿Qué diferencia ves tú para, para We The Force con lo que ahora está adoptando México? Ahorita, de hecho, es que es como justo lo que estábamos esperando. Haz de cuenta, nosotros, digo, como tú lo comentas, nosotros empezamos a trabajar para Canadá y luego el mismo Canadá nos trajo clientes en Estados Unidos y estábamos en nuestra oficina, casa, no recibíamos clientes ni nada y trabajando desde ahí. Ahorita, justo, siento yo que como viene toda esta revolución industrial y todo el proceso de automatización y los carros están cambiando ya a motores híbridos eh, de Energía. energía, entonces está forzando la situación a que México evolucione y como México ahorita, sobre todo en Coahuila, estamos en un buen punto, creo que nos van bastante bien. Estamos en el momento geopolítico perfecto. Exactamente, sí. Y es como el COVID, de hecho comentaba ahí en la plática que dimos en el evento de innovación, o sea, cuando fue el COVID, de que te obligaron a trabajar en casa. Y muchos de cómo voy a dejar a mis trabajadores que trabajen desde casa, que no sé qué, y para muchos les funcionó. Y de ahí partió una era. Ahora, muchas veces decimos, ¿para qué nos vemos? Podemos tener una videoconferencia. Así va a pasar acá, o sea, este es un COVID de evolución digital. Nos está forzando a hacer algo y una vez que se evolucione va a seguir. Sí, Entonces, ya es una nueva era, como bien lo mencionas. sí, es el COVID de la evolución. Sí, Que nos va a totalmente. forzar a usar nuevas tecnologías. Eso, así lo veo yo. Oye, y fíjate, me gusta mucho tu historia, cómo lo planteas de cómo iniciaste con una idea de arte, después fue Flash, después fue para iPad. Entonces, ¿cómo llegaste hoy a producir la gamificación para la industria automotriz? Particularmente la automotriz en la que funciona, ¿no? Sí, o sea, seguimos haciendo cosas para el entretenimiento. Pero ahorita estamos muy metidos en la parte de la industria de manufactura. Lo dividimos el equipo en dos. Entonces, ahí ahorita hay una gran necesidad, pero también una gran oportunidad para que los estudios empiecen a crecer en ese sentido, porque todo lo que se hace en cuestión de automatización e interacción, la base principal en la industria es los videojuegos. Entonces, yo no sé si ya lo sabían o no, pero por ejemplo, entrenamientos en realidad virtual es crear mundos, es crear movimientos, es crear personajes. Eso es un videojuego. Sí. Capacitación para que las personas puedan ensamblar cualquier tipo de cosa. Es un videojuego. Es Unity, de hecho lo hacemos en Unity. Entonces, solo es como que agarras eso y lo pones acá. La única diferencia es que en la industria de manufactura no les importa tanto si se ve bonito o no. Pero nosotros, como ya traemos eso, pues se los dejamos bonito. Sí. Lo dejamos Ah, igual, que como los juegos del entretenimiento. sí, está bien interesante eso. Y sabes que lo otro que te decía que te quería preguntar hace ratito es de que mencionabas que tú iniciaste por la parte del arte y que tú querías hacer arte, pero pues hoy en día tú eres el director de la empresa. Entonces, ¿qué tanto se cumple eso de que haces arte? ¿O realmente ahora te la pasas viendo temas de administración de capital? Porque cuando mencionabas el John Venture, esa era la parte que Ujú. quería tocar, pues ya estás hablando de que ya eres responsable de un proyecto, ya le respondes a unos inversionistas para terminar un producto que en este caso iba para PlayStation. Entonces tenías dos entes grandes, vamos a llamarle, los inversionistas tu consumidor final, que en este caso era PlayStation. Entonces, ¿qué pasaba dentro de la cabeza de César? Porque en ese momento tienes que dejar de ser el artista. Pasó, pasó. Yo creo que ahorita tenemos muy buenos directores de arte en la oficina, entonces yo los selecciono, y como que los fui educando a tratar de pasar lo que me pasó a mí en aquel entonces a Andrew Aglu, y luego ya tú traes tu propio como feeling, ¿no? De las cosas. Si tú te metes le pones en Google We The Force y ves el tipo de arte, ves que todo tiene algo muy parecido, aunque sea, por ejemplo, el Transformer que hicimos una vez para Vic, que era un personaje como Transformer de los rastrillos, que traía los rastrillos aquí y todo, y un personaje de videojuegos, o sea, de la industria del entretenimiento, tienen una línea muy parecida, o sea, un estilo de arte muy parecido. Eso creo que se quedó definido por el equipo de Wii Force de aquel entonces y por mí, y se fue replicando y se estableció. Yo ya no puedo meter mano artística porque, como dices tú, de hecho, y tú ya has visto cómo hemos estado de que corre para acá y ahora ve esto y luego, acá sí creo que también en la parte de venta, eso es lo mío también. Entonces, mi satisfacción artística ahorita está en la música. O Ya. sea, y la música de los videojuegos,
que hacemos para WeForce lo hacemos ahí nosotros. Entonces, ya en las esas de las 10, 11 de la noche, de hecho, les digo que, bueno, vamos a componer algo. Pero ya terminas, o sea, le tienes que echar otros 3 tazas de café. Totalmente. ¿Y por qué en la noche? ¿Por qué no si tienes que crear? ¿Por qué no lo hacen temprano? No sé, a mí siempre, yo siempre soy todas estas ojeras son porque me desvelo haciendo cosas en la noche. Eres un animal Un nocturno. animal nocturno. Sí. Pero el problema de los animales nocturnos que tenemos que trabajar es que te tienes que levantar temprano. Sí. Y justo por eso te decía que cómo llevabas esa parte, porque sí, a lo mejor podemos romantizar el hecho de que es desarrollador de videojuegos, es artista, le gusta el rock, toca en una banda y ves como toda esa parte del glamour, vamos a llamarle, ¿no? Pero la parte de ser el dueño, el ser el director de la empresa, pues es levántate temprano y que todos cumplan su objetivo, ¿no? Entonces, ¿cómo logras ese balance para que no se te vaya ni uno ni lo otro? Pues sí, ahorita yo siento que hace 3 años logramos tener un equipo muy sólido. Entonces, por primera vez, ya no tenemos que estar persiguiendo a nadie. Cada quien está haciendo su trabajo y esa doctrina la estamos tratando de replicar a los nuevos que vienen al estudio. Entonces, por ejemplo, ahorita en la parte de producción, antes yo veía hasta cosas de producción y decía, no, es too much. El productor es muy bueno. La parte de desarrollo, Anton Ortega, el que tiene conmigo todo el tiempo, es muy, 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 muy bueno. Entonces, pues esa clase de cosas te dan un respiro, ¿no? O sea, ya sabes que lo que sea que les pidas lo van a entregar chingón. Sí. Entonces, pues ya ahí al menos descanso. En la otra que no descanso es en la parte de, pues, estar administrando y buscando y todo ese rollo. Oportunidades y traer nuevos proyectos, pues eso es lo que hacemos. Pero casi siempre, por ejemplo, cuando trabajamos con Netflix, fue un reto porque vamos a proponer hacer a Netflix algo así. Si ganamos, nos lo dan. Entonces, pues ahí les tengo que decir exactamente que hicimos un juego hace mucho para Luis Miguel, y es como que era un proyecto chiquito, vamos a hacer el arte más o menos de este tipo, la historia va a ser algo así, y el tiempo eran 2 meses, de que porque es muy poco tiempo para hacer un juego así. Vamos a matarnos para hacer ese rollo, lo hicimos y lo sacamos, pero o sea, nomás como que la visión de las cosas la traté de explicar, ellos lo digirieron y uy. Sí, eso de alguna porque manera. si no, Perdón. no sé, o sea, si no, pues no puedes crecer. O sea, el chiste es así, delegar y delegarle a los que ya saben cómo hacer las cosas. O sea, de alguna manera, entonces el éxito es el buen equipo que hoy en día tienes. Sí, eso es lo que sí, te definitivamente. permite. Porque al final del día, pues siempre te vemos bien relajado, siempre andas con buena vibra y muchas veces eso no se logra cuando eres dueño de un negocio, porque muchas veces traes muchas presiones, traes muchos compromisos. Entonces es complicado que siempre andes de buen humor, que siempre andes Sí. relajado, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso también quería preguntarte cómo se vivía en esa cosa. Y el juego que mencionas que hicieron para Luis Miguel o lo que hicieron para Netflix, ¿eso se terminó? ¿Eso lo publicaron ellos? ¿Lo sacaron al mercado o no? Sí, ese fue para marketing de la 3ª temporada de la serie serie. de Luis Miguel. Ajá. Lo hicimos con una empresa de Ciudad de México. Ellos traían como todo un plan de marketing y parte del marketing era esto. Lo hicimos con Netflix. Después, no sé si salió, creo que duró como una semana y tantito fuera y luego, ahora no, ya hace como 1 año y medio Netflix sacó su plataforma de gaming. No sé si has visto que le está pegando muy fuerte a eso. No sé si vaya a volver a salir ahí. Por cuestiones de licencias y todo eso, pues yo creo que tienen que ver muchas cosas, pero pues sí. Y tú eres la persona que vende estos proyectos. En la empresa tú eres el encargado, por ejemplo, de estar cerca de los proyectos de Netflix, Sí. de PlayStation y de todo lo que venden. Sí, yo creo que ahorita mi trabajo principal es eso, la búsqueda de oportunidades y venta. Por primera vez, yo creo que nos está pasando que ya tenemos varios clientes consolidados que empiezan a regresar. Primero, pues como tenemos 11 años tratando de buscar y ahora ya es como que, ¡pum! Y ahora empiezan a llegar y ya los empiezas a atender. Ya. Eso está chido, pero pues pasaron 11 años para que sucediera eso. Es como, ahorita que estabas diciendo eso, me recuerda una frase, no sé si la dijo Messi o no, pero que le dijeron, oye, ¿qué se siente tener éxito de la noche a la mañana? Y puso él, me costó 16 años, tantos meses y tantos días tener éxito de la noche a la mañana. Entonces, de alguna forma, eso es lo que tú estás diciendo. Y creo que es un gran mensaje para la audiencia, porque ahorita con la época que estamos viviendo de la inmediatez, de que todo el mundo quiere hacerse famoso en redes sociales y quieren volverse millonarios rápido,
pues ahí vemos cómo incluso en una industria que vamos a llamarle glamurosa, porque pues al final a todo mundo nos interesa de alguna manera los videojuegos, como incluso en una industria que pudiera llamarse que tiene mucho focus, pues no es tan fácil tampoco. O sea, estás hablando de 11 años de esfuerzo y 11 años de estar en un proyecto tras otro para lograr consolidarte. Sí, y aún siento que no estamos ahí, o sea, ya estamos tranquilos y todo, pero siento que todavía estamos en la búsqueda. Y bueno, y a lo mejor pasa como de que cuando logras ciertos objetivos después quieres más y más y más y más. Yo creo que eso está padre, o sea, porque si no, pues, si no tienes ambiciones y cosas grandes que quieras lograr, pues qué chiste tiene. Pero sí, o sea, yo creo que eso ya, luego también ahorita que tocas ese punto, ya es que hay un chorro de gaslighting de repente en todo eso de que, y luego salen un chorro de pláticas de que sí, tú puedes, yo a mi punto de vista todo es bullshit, el único camino es ser persistente, muy terco y estar jalando todo el tiempo, o sea, no hay otra. A menos de que hayas nacido en pesebre de oro, pero no fue nuestro caso. No, todo es a base de esfuerzo. Sí, y sabes que yo también concuerdo. Dice mi socio Juanjo, dice, pues hacen más bien que mal, perdón. El Sí. alentar a la gente hacen más bien que mal, pero al final del día, pues no se resume a eso. O sea, es como tú lo dices, se resume al esfuerzo, a la constancia, que tengas el objetivo claro para poder seguir, porque si no, pues no hay manera. Y justo ahorita que mencionabas de que tardaron 3 años para desarrollar el Randall, ¿cómo sobreviviste esos años? ¿Cómo sobrevive un estudio? Sí, tienes tu proyecto grande y sabes que esa es la meta final, pero ¿cómo sobrevives? Es lo que te digo, por ejemplo, o sea, yo pensaba, si queremos hacer un juego que sea de nosotros, que es de alto riesgo, porque es una inversión de alto riesgo, ¿cómo lo vamos a mantener? Le dije, mi respuesta a mí mismo fue negociando, poder hacer un intercambio con alguien que diga, bueno, pues a mí me costea que ellos estén trabajando esta parte y fue el intercambio tal cual. O sea, la negociación fue, te lo cambio, te ayudo 3 años, porque 3 años estuvimos ayudándoles a un desarrollo de software y a cambio tú ayúdame a hacer mi proyecto. Entonces fue como, pues sí, como un joint venture y literal, esos 3 años lo único que hicimos fue eso, ese software de financiero que estábamos trabajando y el videojuego. Esa fue la única manera que se me ocurrió a mí que pudiéramos subsistir para poder sacar el juego. Sí, y ahí es de lo que mencionas ya es parte de las habilidades de ser director, de decir, bueno, ¿cómo voy a mantener a la gente? Porque al final sí, aunque tengas muy buen equipo y todo, pues el equipo cuesta. O sea, Sí. no puedes mantenerlos con la ilusión de que en 3 años vamos a cobrar, ¿verdad? Sí, no, nadie te lo va a comprar así, yo creo. Pero sí, sí, así fue. Y así ha sido, yo creo que lo que he estado tratando de hacer todos estos años con We The Force es que eventualmente sea un punto de donde pueda expandirse a mucho más. Ahorita lo bueno es que hay muchas carreras que ya están enfocadas en eso y que las nuevas generaciones puedan eh, conocer lo que hacemos, replicarlo, a lo mejor involucrarse ahí con nosotros, pero pues como Saltillo está en un punto estratégico para todo lo que se está haciendo en cuestión de industria de manufactura, pues la industria de manufactura necesita tecnología y eso se puede hacer. Y esa es como que la idea de poderlo tener un punto de expansión donde la ciudad digital Saltillo sea una realidad. Ahorita dimos un primer paso, pues tú estuviste ahí también Sí. apoyando y todo el año pasado, pero pues para allá va. Este, eso es lo que a mí me gustaría eventualmente y así ya. Y pues ya también que el estudio, como ahorita, yo puedo andar. Antes no podía hacer eso porque incluso con el trato de personas, han pasado muchas personas en la oficina, muchos talentos muy buenos y otros que no hemos logrado cuajar, que no se lograron cuajar en su momento, pero estar buscando cosas y luego traerlas y luego mantenerlas y luego que la gente esté haciendo lo que se necesita hacer para que eso suceda fue bien difícil. Sobre todo en los últimos años. Por eso el Randall, o sea, es un proyecto que no puedo decir que es el mejor videojuego que hemos hecho, pero sí es un proyecto en el que más hemos aprendido y del cual agarramos un chorro de cosas para poder meternos con Netflix, meternos con la industria, ahora que estamos trabajando con Metalsa, estuvimos trabajando con Metalsa, con Whirlpool y con otros proyectos que estamos ahorita haciendo, que ya estamos desarrollando, viene de ahí. O sea, como que no te imaginas de dónde salen de repente las cosas. Y ahorita que estás diciendo, no sabes de dónde viene, pues viene mucho también lo que dice él de unir los puntos, ¿no? Ahí estás uniendo los puntos de lo que viviste con ese primer videojuego que de alguna manera te acercó a las grandes ligas, vamos a llamarlo, porque Sí. ya es una estructura diferente, ya es un monstruo, ya son unas especificaciones
muy puntuales las que Sí. te piden, una estructura de tu despacho, de tu gente. Entonces eso ahora, pues quiero pensar que es más simple para ti el entrar a la industria porque ya lo viviste y en una etapa más inmadura de tu negocio, ¿no? Sí, sí, no, de hecho, definitivamente todo esto como el que te obligues a hacer las cosas como, como es una plataforma como PlayStation, que te obligues a seguir los pasos y ellos tienen un proceso de QA, de Quality Assurance, que tienes que seguir. Entonces te obligan a hacerlo bien y por ende cuando ya llegas ahorita que llegamos a la industria de la manufactura y enseñamos cosas, es como, ah, pues sí está bien hecho. Trae buena O sea, estructura. sí, sí, está buena estructura, sí jala. Sí, entonces, pero porque lo aprendimos acá, ¿no? Entonces, ahora es la barrera a romper ahí, es toda la burocracia que tiene la industria, que eso no sucede en la industria de los videojuegos. Allá es va, y ya. O sea, te enfocas acá, es va, pero luego alguien más tiene que decir que va, y luego las de alta y todo es un rollo. Pero pues es parte de, ¿no? Y yo creo que eventualmente todas esas cosas se van a ir cayendo porque la necesidad es mucha de evolucionar. Sí. Entonces, Pero sabes también que probablemente veo yo de lo esto que me estás diciendo es que mucho tiene que ver con la concientización en la industria. exacto, Porque sí, cuando vas y vendes a la industria de videojuegos, pues ellos ya saben que a eso se sí. dedican y están innovando, pero en la industria no. O sea, no, y ahí volvemos a lo que te decía Steve Jobs. En una parte de la historia de Steve Jobs, cuando sacó su computadora, decía es que cómo querían cambiarle su producto y él decía es que no lo voy a cambiar porque cómo va a saber la gente qué quiere si no lo conoce. Entonces, Exacto. de alguna manera eso puede suceder en la industria que no conocen el El alcance alcance de las del cosas. producto, entonces te toca mucho, vamos a llamarlo de esta forma, la etapa de evangelización. Sí, de hecho, o sea, a veces es como que yo a veces digo, o sea, te tengo que convencer de algo que tú ya deberías de tener. A veces, no siempre, ¿verdad? Pero sí, sí es una evangelización, digital. Y Sí. está muy padre, la verdad es que está muy padre y hay una oportunidad muy, muy, muy grande de poder desarrollar más cosas. ¿Y qué es lo que viene para Widow Force? ¿Qué te gustaría? ¿Posicionarse de alguna manera en esa industria o seguir teniendo esa diversificación? ¿Cuál es el objetivo? Ahorita tenemos así como ya muy claros los objetivos. Tenemos en la parte del entretenimiento tenemos un juego que yo creo que tenemos como un año y tantito que está pausado, que queremos sacar para todas las plataformas. Ese es como el gusto artístico de Wii Force. Es Ujú. más grande que Randall, es más grande que los otros juegos que hemos hecho. Está todo el concept art, están muchas cosas que podemos avanzar en algunos tiempos, listo. Y está la otra de la industria 4.0 que ya estamos empezándonos a envasar ahí muy bien y la queremos crecer. Entonces la tirada es que obviamente como sacar un juego pues es como sacar un disco o una canción, ¿no? La sacas y depende de qué tanto, La aceptación. ajá, la aceptación y qué tanto marketing le pongas y todo puede pegar o puede ser un chispacito en el aire. En la industria de manufactura no, o sea, vendes un producto y lo vendes y pues tienes las licencias, etcétera, es más seguro todo. Entonces la idea es nosotros crecer la parte de la industria para evolucionar nuestros proyectos artísticos. Vamos a Nosotros poner, podernos financiar nuestros propios proyectos artísticos, porque no estás hablando que o sea, son proyectos de millones de dólares lo que tienes que hacer. Es una producción muy grande hacer un videojuego, como lo queremos hacer. sí. También puedes hacer proyectos chiquitos, indies, y pues, esos los hacemos. De hecho, a veces hacemos game jams con los chavos y los estudiantes, y hacemos jueguitos chiquitos y nos tardamos 2, 3 semanas y los sacamos, pero por el gusto de. Sí, solo por estar ahí. De alguna Entonces, manera, tu negocio de bajo riesgo va a ser la industria y el de alto riesgo va a ser el gaming. Es sí, exacto. donde quieres explotar, ¿no? Y, por ejemplo, ahí, ¿cómo funciona ese tema de licenciamiento? ¿Siempre un estudio piensa en sacar un juego para venderlo o te conviene de alguna manera, vamos a poner este supuesto, que ya tienes bien afianzada esa parte y ya tienes una capacidad importante para inversión? ¿Te conviene apostarle a sacar tus propios juegos para tú ser el dueño o cómo funciona esa parte? Sí, de hecho, bueno, así es como nosotros hemos hecho videojuegos as a service, pero literal es como el de Netflix o algunos otros clientes que hemos tenido que te dicen, esto es lo que necesito hacer, vamos a hacerlo en videojuego. Hemos hecho hasta juegos para marcas Toyota y así, pero por ejemplo en esta parte de PlayStation nosotros siempre hemos hecho nuestros propios títulos, entonces Play se queda un 30% de tu juego.
tú subes el juego. Por el hecho de haber subido el juego a PlayStation, sea la que sea la negociación, ellos van a quedar 30%. Creo que igual lo hace Apple y casi todas las plataformas. Y así es como queremos hacerlo nosotros. Nosotros en el transcurso de Randall hicimos muy buenas conexiones con muchos publishers y productores y todo ese rollo. Entonces hay dos en particular que estuvimos negociando y uno de ellos seguimos todavía platicando. Entonces mi intención sería poder sacar un título de nosotros, este grande que ya tenemos ahí en puerta, y poderlo exponenciar con uno de estos productoras. Entonces son productoras grandes que, aunque tú le metieras todos los millones de dólares en el mundo, pues ellos nomás lo avientan ahí y ya se ponen en el aparador, te lo ponen enfrente. Sí. Entonces ese sería nuestro camino a seguir. Y así, a lo mejor tu porcentaje de ganancia es menos en teoría, porque se queda el 30% PlayStation. Y la productora, en este caso, supone que se quede otro 30%, entonces ahí te va a quedar un 40%, pero un 40% de una exposición mundial, ¿no? Sí. Entonces, eso sería lo ideal para nosotros. Y después de eso, o sea, si nos fuera, imagínate que logramos hacer eso, después de eso nuestro paso sería ahora sí hacerlo solos, porque ya tendríamos la fama que necesitamos para no necesitar de la productora. O sea, lo que tú necesitas ahí es generar el momentum. Sí, exacto. O sea, primero, pues que te expongan, ¿no? Y ya una vez que te exponen, ya van a decir, son los que hicieron, en este caso el juego que tenemos ahí se llama Satan Loves You. Esos son los que hicieron el juego del Satán. Ok, sí. Y ahora acaban de sacar este otro, y ya no, ¿para qué necesitas solo Y ahorita que mencionas ese juego, ¿por qué se les ocurrió hacer ese juego? El juego de Satán, Sí. es como una historia mía o sea, como siento yo que el humano de repente es muy etiquetador en todo, Sí. ¿no? Es como, Geo es corporativo porque trae un Apolo. César es rockero porque tiene tatuaje. O sea, pero ¿quién te dice que yo no soy también corporativo y quién te dice que también tú no eres rockero? Sí. Entonces, el punto del Satan es tratar de quitar las etiquetas. Y es un diablo que es chido, o sea, es un diablo que es bueno, pero nadie le cree. Entonces ahí es Porque como, es diablo. porque es el diablo. Ajá. Entonces ahí es una historia de como tipo Ren y Stimpy tiene una mejor amiga y así, y se va desarrollando una historia como medio humor. Es como teenager y pues casi podría decir que para todo, pero por el hecho de que es el Satán, de hecho por eso le quise poner Satán te ama, Satan loves you, porque lo primero que vas a crear es nada más. Pero luego ya que la ves es una historia de amor, es una historia para quitar etiquetas. Ya, Y eso es ese es el título que yo quisiera sacar como estudio grande, o sea, así. Pero para eso, como ya lo hice una vez con inversión privada, esta vez lo quiero hacer con inversión de nosotros mismos. Y ya no, o sea, ya estar completamente con todas las cartas, que tú juegues con tus propias cartas todo el rato. Eso Sí, de alguna manera quitarte la presión de tener que cumplir a la inversionista. sí, sí, es algo muy, muy estresante, pero a la vez pues está chingón que haya gente que confíe en ti. Totalmente. Y ahorita que dices esto que es muy estresante, de alguna manera tú sientes que el tener esos inversionistas te merma tu capacidad de ejecución o de creatividad, porque por ahí vi hace poco que un inversionista decía que su fondo, su principal labor era decirle al founder, al desarrollador, decirle, oye, ¿Cómo iba a ser? te vamos a dejar ser. Y tienes que saber que si tú la riegas, se perdió el dinero, se perdió. Porque él decía que ellos de alguna manera notaron que con todas las personas a los que les invertían dinero, el estrés de tener que cumplirles a los inversionistas a veces terminaba echando a perder El producto. el producto. ¿Tú sientes algo de esa manera? Sí, ¿o no? yo creo que esa técnica, aunque sea un riesgo tal cual, si tú como inversionista ves que la persona sabe, que tiene la experiencia y que puede sacarlo, o sea, don't fuck around, déjalo que lo haga y pues si se muere el dinero, se murió, pero realmente sí creo que sí es verdad, porque imagínate lo que, o sea, te meten dinero para hacer un producto, pero luego aparte que te traten de decir cómo o por dónde o así, pues no, por eso se supone que tú necesitas esa ayuda, porque ya sabes por el camino a llegar. Solo necesitas el recurso. Sí, solo necesitas el recurso, exactamente. Entonces, sí, yo creo que eso está muy bien. Preferible eso a luego que salga ahí algo que dé vergüenza. Sí, no, pero sí, yo creo que está mejor ese camino, definitivamente. Sí, totalmente. Oye, César, y para ir concluyendo el episodio, vamos a tocar el punto de lo que está haciendo en la industria. ¿Qué es lo que han avanzado en We The Force hoy en la industria? Pues empezamos hace 3 años
a desarrollar videojuegos para entrenar, para capacitar a la industria. Entonces, la industria estaba muy acostumbrada, ya sabes, a entrenar a las personas o con videos o con conferencias o con cosas así. Entonces, un videojuego es lo más interactivo que puedes tener y lo más receptivo para la persona en cuestión de aprendizaje. Entonces, pues está comprobado eso, o sea, ya no necesitamos hablar de eso. Y nosotros empezamos a tratar de mudar eso a la industria. Hacer videojuegos, por ejemplo, para entrenar en el sistema de seguridad. Y a raíz de eso empezamos a ver que hay módulos que son, que se relacionan mucho con el game development de todo esto y los empezamos a traducir en productos de realidad aumentada para procesos de supervisión, en manuales interactivos para ensamble. Entonces, esas tres cosas, esos tres productos en WideForce ahorita los estamos vendiendo y los estamos puliendo y los estamos metiendo en la industria. Entonces, Ok. pero la base es el gaming. Entonces, pues eso es lo que estamos tratando de hacer y a la par nos gustaría empezar a enseñar a las nuevas generaciones a hacerlo porque pues Saltillo es una industria de manufactura, Coahuila es una industria manufacturera y ahora con lo que se viene de Tesla pues vamos a estar, Y entonces no solo Tesla, todo el nearshoring. O sí, sea, va a llegar muchísimo. creo que necesitamos realmente eh, poder nosotros no nomás maquilar, sino también ofrecerles soluciones que se... Más mente Sí, factura. sí, sí, sí. Nos hemos topado con esto mismo de que desarrollamos algo y luego nos dicen, ya nos pasó 2 veces, sí, ok, y lo termina desarrollando alguien en Suiza o en otro lado, cuando se puede desarrollar aquí, pero por X o Y todavía el mindset es de que, no, pues México maquila, pero México no maquila siempre. Sabes que eso fue algo que vimos en la industria 4.0, en la feria. Nos estaba platicando una persona que ellos estaban trayendo ingenieros de la India para desarrollar un cierto producto. Entonces, platicando ahí, estaba aquí de Makers y le dije, oye, mira, él te ayuda con eso. Y terminó él ayudándole con eso y decía la persona, no manches, o sea, estamos trayendo gente de la India cuando aquí en Saltillo hay gente Sí. que lo puede desarrollar, ¿no? Y eso que dices es bien importante, dar a conocer lo que realmente pueden hacer aquí, porque pues tú mismo eres el claro ejemplo de eso, o sea, ¿cómo es posible que te conozcan en Canadá y en otras partes del mundo y Y en Saltillo y Saltillo no. México no sepan? Sí, sí, eso está raro, pero bueno, ahí va, ahí va. Ya. Ahí va funcionando. Sí. Sí, Y hay totalmente. espacios como los de ustedes y otros, muchos espacios que se han abierto para impulsar esto. Y es como granitos y se va juntando Va sembrando. el reloj, sí. Sí, totalmente. Y ese día que platicamos en la Feria de Innovación, justo decías algo que para mí era bien importante que en el tema de la industria, que tú tenías que en los jueguitos estos que hacen para que se entrene la gente, decías que, no recuerdo las palabras exactas que dijiste, pero mencionaba sobre que tenía la gente que entender sobre el riesgo y sobre la situación que estaba viviendo para poder ir ejecutando en el celular el logro al que tenían que llegar para que ese logro llegara a los gerentes y demás. Entonces, de alguna forma, ese es tu trabajo, entender el modelo de negocio del cliente Sí. para poder meterlo al videojuego. Sí, de hecho, justo eso. Y por ejemplo, la parte técnica industrial que no es nuestro, digámoslo así, nuestro fuerte, tenemos varias personas que nos están ayudando como a que a traducir. Ahora sí sería una traducción de la manufactura al entretenimiento. Y es justo eso, o sea, es ponerlos en las situaciones que puede pasar. O sea, si no pones el candado del loto, por ejemplo, y te electrocutas, ¡buah! Despiertas en el hospital, Sí, pues estás jugando, ¿no? Pero pues puede ser verdad. O sea, y esto lo puedes hacer, o sea, siento yo que ya ni siquiera hay necesidad de tener los aulas y eso. Lo puedes hacer en tu casa, el trabajador puede hacerlo desde antes que llegue a la planta, o sea, lo das de alta. Hay muchas facilidades que para nosotros es como que pues, está bien fácil, pero en la industria es nuevo. sí. Entonces, eso es lo que estamos tratando nosotros de hacer y sí, tratarles de dar una experiencia para que puedan aprender diferentes cosas, o sea, no nada más cuestión de seguridad o así, más bien, de hecho ahorita estamos haciendo un manual interactivo de ensamble y la base del videojuego, y literal, das cuenta que estás trabajando y lo que estás armando lo tienes aquí, lo puedes mover, lo puedes ver qué material necesitas, qué herramientas necesitas, y es un videojuego. Ya. No, está súper interesante y creo que nos sigue dando para mucha plática después, ¿no? Sí, Pues, no. pero bueno, quiero terminar el episodio con una pregunta. ¿Sabes qué? Miguel Raúl de Matamoros te mandó una pregunta. Es un niño que le gusta los videojuegos
y te mandó una pregunta. Le platiqué que te iba a entrevistar y la pregunta es, ¿cuál ha sido el mejor videojuego que has desarrollado y por qué? En base a la experiencia, supongo que era su pregunta. Ya. Yo creo que o sea, en base a la experiencia que nos haya dado el juego, pues obviamente fue Randall, porque aprendimos muchísimo. No es el mejor juego que hemos desarrollado en la parte técnica, porque ahorita ya, pues a raíz de eso que aprendimos, hemos desarrollado otras cosas. Hay un juego que se llama Scurry, está ahorita para celular y es en conjunto con una plataforma, digamos, de una telefonía. Entonces, el juego tiene una economía y tiene colecciones con esta plataforma. Entonces es como un tipo blockchain, pero en realidad no está en el blockchain, pero todo lo que haces en el juego influye en tu plataforma de este lado de la telefonía. Tú consumes entretenimiento y juegos y puedes comprar data ese es el core business de esta empresa con la que estamos trabajando. Y puedes comprar data. El juego en sí, el motor de juego, yo creo que el equipo de UbiForce lo desarrolló muy, muy bien. O sea, todos los módulos y todo lo que hicimos en cuestión de desarrollo fue muy bueno. En el Scurry, se llama Scurry el juego, y la parte de conexión con esta plataforma estuvo muy bien hecha. Entonces, yo creo que si le preguntas así a los chicos, te van a decir, yo creo que ese juego sería El mejor. el mejor. Hasta ahorita en cuestión técnica. De experiencia, pues el Randall. Sí. Bueno, pues muchas gracias, César. No, gracias a ti por el espacio y a tu equipo que está ahí atrás. A todos. Amigos, si les gustó este episodio, les encargamos la suscripción en YouTube y nos dejen las 5 estrellitas en Spotify. Por ahí les vamos a dejar en la descripción las redes sociales de We The Force y de César para que si quieren saber cosas más sobre el gaming, que es una industria súper interesante y lo que están haciendo, pues ahí está. Hasta la próxima.